siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Contigo Liberalmente. Hoy el programa número 6. Qué rápido pasa el tiempo, hace poquitas semanas estábamos iniciando en este espacio de todos los jueves. Quien les habla, Claudia Macero. Pueden seguirme desde ya en redes, @ClauMacero en Instagram, en Facebook Claudia Macero y en Twitter Clau Macero. El día de hoy, bueno, y antes de empezar y antes de que me regañen como cada jueves, Justo y Malala, tenemos los créditos de la estación. En la dirección general tenemos a nuestro querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilixa Arcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, y en los controles a César González. Por supuesto, siempre recordándoles cómo pueden acceder a RCR, por supuesto, superando todos los bloqueos posibles. Vaya desde aquí mi saludo y mi agradecimiento infinito a esta Casa de la Libertad, que no solamente se escucha sino se ve a través de rcr.tv en YouTube. También si colocan RCR en vivo pueden acceder a la transmisión en directo, y si aún así no lo logran, en TuneIn ustedes ingresan muy fácilmente a través de Facebook. Siempre me gusta recordarlo. También, si aún así es difícil, entran al Twitter de RCR, @RCR750, y allí lo transmiten en directo por Periscope. El día de hoy tenemos un programa distinto que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, que es un debate con jóvenes. Ya dentro de poquito se los voy a presentar, los tenemos aquí sentaditos desde ya, para hablar precisamente sobre ese debate que se traduce o también vemos en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Uno a veces entra en Twitter, como decía Alberto Barradas en el programa pasado, y uno ve discusiones constantes, ¿no? Entre ideas, a veces también insultos. Eso no es lo que venimos a hacer hoy. Hoy venimos más bien a debatir ideas y propuestas precisamente en función de lo que necesita nuestro país en este momento, que por supuesto que es una unidad, pero unidad de objetivos también, y de avanzar precisamente en el cese de la usurpación, que es precisamente el inicio de esta ruta que inició Juan Guaidó, nuestro presidente encargado, en enero. Pero bueno, antes de eso, y ya sabiendo los créditos, quería y no podíamos dejar pasar un video que esta mañana nos madrugó a todos de alguna manera. No sabemos desde dónde, pero lo que sí sabemos es que Venezuela ha servido de territorio fértil para la guerrilla y para distintos grupos irregulares. Veíamos a Iván Márquez, se califica como disidente guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciando el retorno de la guerrilla a las armas. No es el soldado más, ni el policía ahí lo respetuoso escuchamos, de los intereses populares. Será la oligarquía. Esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta, que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más. Ahí teníamos Iván Márquez, eso sí, con una bandera atrás de Colombia y una imagen de Simón Bolívar. El presidente Iván Duque de Colombia ahora tiene la responsabilidad no solamente de actuar en función precisamente de estos grupos que se han asentado en Venezuela. Está confirmado, así lo han detectado distintas organizaciones como Fundarredes. Se sabe de campamentos en distintos estados del país, y en efecto supone y ratifica la urgencia de un cambio inmediato en Venezuela, que pasa por supuesto por la salida de un régimen que ha tenido la anuencia precisamente con este tipo de grupos irregulares. Esta mañana María Corina Machado, en rueda de prensa, precisamente ratificaba la necesidad de avanzar precisamente en una coalición liberadora que pasa inicialmente, liderada por los venezolanos, por una organización hemisférica precisamente de los buenos contra este tipo de órganos o de personajes que siguen haciendo daño a la política venezolana en estos momentos. No sé si ya tenemos al aire. Sí, tenemos al aire a Carmen,
Pero además de hablar de este tema del video de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, de la FARC, tenemos que hablar precisamente, y aquí tenemos algunos jóvenes que saben muy bien de ese tema, de la sentencia del ilegal Tribunal Supremo de Justicia que obliga, de alguna manera, en principio, a la Universidad Central de Venezuela a hacer unas elecciones en el marco de los próximos 6 meses. Pero además eso viene con un efecto cascada para diversas universidades nacionales del país. Es un proceso que, como se decía esta mañana, se había pedido hace más de 10 años, y el mismo TSJ que hoy avanza o anuncia esto, es el que lo impidió. Precisamente para hablar de ese tema, tenemos en línea a Carmen Arteaga, quien, bueno, agradecemos que nos haya podido atender. Sabemos que está en un proceso complicado ahorita, pero ella es secretaria de la Comisión Electoral de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por atendernos, Carmen. Quisiéramos, sé que estás complicada, pero que nos expliques rapidito de qué se trata esta sentencia y cómo desde la Simón Bolívar ustedes se están preparando para enfrentarla si esa es la decisión, ¿no? Bueno, mira, lo primero que hay que aclarar es que hay aspectos de forma y aspectos de fondo con respecto a esta sentencia. En primer lugar, con respecto a la forma, podemos decir que hay una circunstancia que dificulta, digamos, la comprensión, el entendimiento y el abordaje por parte de la Universidad Simón Bolívar. La Universidad Simón Bolívar y el TSJ, que emite esa sentencia, están actualmente de vacaciones. Por lo tanto, la Universidad Simón Bolívar no puede tener acceso al documento en estos momentos. Pero ya colocan como plazo el 27 de agosto para, digamos, hacer las elecciones, ¿no? Un plazo que empieza a correr desde el 27 de agosto, cuando la universidad no puede tener acceso al documento, porque los tribunales no tienen despacho. En segundo lugar, hablando del fondo, esta sentencia no está asociada a un reclamo que tenga que ver con un evento electoral, sino a un cuestionamiento que se hizo a la Ley Orgánica de Educación, que tenía un artículo que contravenía la Constitución. En ese sentido, la comunidad universitaria, el claustro, para la Constitución, está formado por profesores y estudiantes. Sí. Y de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación del año 2009, bueno, eso se extiende a obreros, empleados y personal, grupos que no están considerados en la Constitución. Entonces, eso fue lo que se le solicitó hace 10 años al TSJ. Sí. Y él no se pronuncia sobre esa denuncia, sino que se excede y establece esta sentencia que, bueno, que no se entiende. ¿Qué han conversado ustedes en la Simón Bolívar y cómo piensan avanzar precisamente en función de esta sentencia, que ya de por sí es ilegal por el órgano que la convoca o que la emite, ¿no? Bueno, la universidad, como te dije, está de vacaciones. Sí. Y, por supuesto, nos hemos enterado por los medios de comunicación, pero habrá que esperar que las autoridades se reúnan, tengan acceso al documento, lo puedan evaluar y se pronuncien. Ahora, Carmen, ¿por qué crees tú que en este momento se decide algo que ya se había solicitado hace tanto tiempo y que además cambia el proceso de selección o de elección en las universidades? ¿Por qué ahorita? Mira, esos son factores políticos que tal vez habría que preguntárselos al TSJ, que es el que emite la sentencia. Pero lo que sí te puedo decir, que es en lo que tiene que ver específicamente con la Universidad Simón Bolívar, por unas denuncias que no tenían que ver con este caso directamente, el mismo TSJ le prohibió llevar a cabo elecciones de cualquier naturaleza. Y ese proceso, que es diferente a no se ha resuelto. Entonces tendría que resolverse ese proceso para poder hacer elección. O sea, son procesos paralelos, entonces hay contradicciones y por eso debe ser evaluado muy cuidadosamente cómo la universidad va a proceder, y las autoridades tendrían que pronunciarse una vez que hayan evaluado jurídicamente esto con sus abogados.
¿Cuándo regresan ustedes de vacaciones, Carmen? Y no sé si me puedes En el mes de explicar. septiembre. En mes de septiembre, ok. Y no sé si me puedes explicar, porque entiendo, y al parte del debate que se había dado al respecto, tiene que ver también con el mérito académico y la diferencia entre eso y la paridad de votos en una elección. No sé si hay algo de eso que hayan discutido y que precisamente sustente un posible pronunciamiento de la Simón Bolívar una vez regresen de vacaciones. Bueno, primero que nada hay que establecer si esta sentencia resuelve lo que se le denunció inicialmente. Es que el artículo 34, en su punto 3 de la Ley Orgánica de Educación del año 2009, era anticonstitucional, porque contravenía el artículo 109 de la Constitución. Eso no se ha resuelto. O sea, esta sentencia no da respuesta a esa denuncia. Entonces, a partir de allí, las universidades deberán proceder. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, te dejo porque entiendo que estás en tu situación. Gracias por atendernos. Y bueno, era Carmen Arteaga, secretaria de la Comisión Electoral de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, una de las universidades que sigue siendo el reducto, de alguna manera, de dignidad de este país, así como lo son el resto de las casas de estudio. Aquí tenemos, bueno, por ejemplo, presencia, yo soy graduada de la UCB, Zairán también es parte de la UCB, de la Universidad de Carabobo, universidades que siguen resistiendo y que en efecto son la casa del pensamiento y de la discusión, sobre todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué el régimen decide en un momento como este atacar a la universidad o de alguna manera tratar de apretar o soltar otra de las válvulas que tiene a la mano? Sin duda, se trata una vez más de reavivar precisamente ese sentimiento que en algún momento estuvo vivo en la universidad y que así de alguna manera se ha ido perdiendo y hay que reconocerlo, ¿no? Esta mañana también en otra rueda de prensa, voceros estudiantiles también decían que probablemente septiembre sea una vez más el mes de las universidades y ojalá no solamente este evento, sino, por ejemplo, la declaración de Iván Márquez sirvan precisamente para generar y empujar actos de desobediencia precisamente contra un régimen que sigue actuando y sigue avanzando. Y quién sabe, esto lo decía William Anseume también de la Simón Bolívar esta mañana por parte de los profesores universitarios, que quién sabe si esto más bien no es el plazo que se le pone al régimen, más bien al revés, para un plazo de salida y no al revés. Es decir, no es un plazo para que la universidad haga elecciones, sino un plazo más bien para que en función de la desobediencia y del avance y de la protesta podamos más bien generar un plazo para el régimen y la salida inmediata, ¿no? También se hablaba de la posibilidad de hacer elecciones reales, es decir, estas son las elecciones que necesitan las universidades en este momento o son las elecciones que pretende imponer el régimen para tratar de imponer su pensamiento y de desviar la atención en un momento como este. Y otra de las propuestas que se hacía desde la Asamblea Nacional es la posibilidad de que la Asamblea Nacional sesione desde la UCB para generar de alguna manera un importante respaldo en las universidades que hoy siguen de alguna manera despertando precisamente frente a un régimen como este. Pero bueno, ya en el segundo bloque nos quedan todavía como 5 minuticos. Yo quiero irles presentando a quienes me acompañan el día de hoy. El día de hoy el programa de alguna manera se titula como Venezuela entre la opción socialista y liberal, pero más allá de eso, hoy quisimos escuchar las voces juveniles de chamos que han ejercido la lucha y que han pasado cosas duras. Y que lo diga Zairán, que no solamente ha estado presa, sino que ha ejercido su voz precisamente frente a un régimen como este, ¿no? Pero bueno, me acompañan Zairán Rivas, ella es dirigente juvenil de Bandera Roja, es además secretaria juvenil nacional de la Unión de Jóvenes Revolucionarios, Juventud de Bandera Roja, y actualmente es tesista de la Escuela de Trabajo Social de la UCB, su cuenta es @ZairánRivas. También me acompañan Bárbara de Jesús, coordinadora de comunicaciones de Vente Joven Carabobo, además miembro de CEDICE, hoy estaban en CEDICE precisamente, y alumna del Instituto Cato. También me acompaña, ¿dónde está por aquí? Luis Salazar, dirigente de Voluntad Popular, abogado y director de Comunicación Política y Ciudadana en Mediática Venezuela. Su cuenta es @SalazarLuisBP, no dije la de Bárbara, que es @BárbaraA de Jesús. Y Elías Tobar, que es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Carabobo, también de Vente Joven Carabobo, y también estudiante del Instituto Cato. Y bueno, quería que antes de arrancar el segundo bloque, en principio leer algunas de las cosas que ustedes han publicado y generar precisamente ese debate sobre lo que proponemos y
en qué acciones o de qué manera están avanzando los jóvenes desde sus espacios. Algunos ejercen el periodismo desde distintos medios como Bárbara, otros trabajan el tema de la formación. Zairán, por supuesto, siempre ha estado al frente de el tema de la protesta y, bueno, por supuesto, tratando de continuar con lo que había empezado en la UCB, mucho más en un momento como este, y Luis a través también de la comunicación política. Y quiero empezar con Zairán, quien el 16 de agosto, ahorita de este año, hablaba de la continua violación de los derechos humanos y el rentismo en Venezuela, ¿no? Y una cita de este artículo es que en una época se persiguió en nombre de la democracia, en esta otra en nombre del socialismo del siglo XXI, frase altisonante que resultó ser solo un disfraz, una parodia de discurso para un gobierno que en realidad destruyó el futuro de una nación y de sus trabajadores. Se ampararon en esa frase para adelantar un capitalismo incluso más salvaje que los provenientes de los ultraliberalistas o neoliberales. Quisiera que arrancáramos contigo, Zairán, gracias por estar acá y que nos expliques más o menos qué quisiste decir y cuál es tu opinión en función precisamente de este artículo. Sí, bueno, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacida de participar en este espacio, ya que una de las cosas que yo vengo diciendo desde hace tiempo es que precisamente los partidos deben retomar el debate ideológico entre sus jóvenes, y a veces los partidos no pueden ser solamente expresión de camisa, chapis en elecciones, sino que deben ser expresiones de ideas programáticas, ¿no? Y bueno, realmente este artículo es producto de una reflexión que nosotros venimos realizando, ya que las torturas y las violaciones de derechos humanos que nosotros hemos vivido durante este régimen no tienen ningún tipo de precedentes. O sea, realmente las violaciones de derechos humanos que nosotros hemos vivido en este régimen, como que le despellejen las manos a unas personas, o cuando tú escuchas, cuando yo compartí con los familiares de los militares presos, agujas que les despellejan las plantas de los pies, etcétera. O sea, no tiene parangón, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Y cómo realmente nosotros, que hemos vivido tan fuerte y que tenemos 20 años de violaciones de derechos humanos, en un cambio, en una transición al país, no se vuelven a cometer las mismas violaciones de derechos humanos. Y para eso hay que tener una conciencia profundamente histórica, y no podemos actuar en el inmediatismo de que lo que esté es ahorita y no hubo un pasado. Y la verdad es que las violaciones de derechos humanos no son nuevas en Venezuela. Está el caso de Belinda Álvarez, la masacre de Cantaura, la masacre del Amparo, la masacre de Yumare. Bueno, Belinda Álvarez, que fue el presidente del Centro de Estudiantes de mi escuela, murió en las puertas de la UCB en el 92. Una de las más conspicuas, bueno, el Jorge Rodríguez padre, el papá de Delcy Rodríguez, y de Jorge Rodríguez, torturado y desaparecido en muerte en esa mal llamada Cuarta República. Y ojo, lamentablemente es un país que cuando llegó acá fue construido con base en el odio y en el resentimiento, y fue lo que hizo perseguir y torturar de esta forma que se realizó. Entonces, cuando a veces tú escuchas posturas como: a los chavistas en una transición ni agua, hay que matarlos, perseguirlos. Bueno, pero ya va. O sea, si tú estás promoviendo la defensa y los derechos humanos no es que son buenos para unos ni para otros, sino que en un cambio, en una transición política, realmente tiene que haber una verdadera reconciliación. Y el objetivo, y ya con esto termino. Vamos si quieres, ahorita cerramos la idea cuando volvamos al corte, porque ya me están haciendo señas. Y sobre eso precisamente, sobre qué pasa, ¿el chavismo continuaría siendo una fuerza política? ¿Están de acuerdo o no? Y sobre esta frase puntual que me llama mucho la atención, que es el tema de considerarlos incluso más neoliberales o ultraderechistas. Sí, ya regresamos Contigo Liberalmente, con este debate que está muy bueno. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces.
Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta con Contigo Liberalmente. Dejábamos en el aire el cierre de la reflexión de Zairán Rivas. Ella es parte dirigente juvenil de Banderas Rojas. Ella hablaba del chavismo y de no cometer los mismos errores. O sea, tú en efecto consideras que el chavismo debería seguir siendo una fuerza política en Venezuela. Bueno, para responder primero a lo que era la base del artículo y la reflexión, es que nosotros debemos entender que la base de la violación de los derechos humanos en Venezuela ha sido el rentismo durante todo un tiempo, y pretender mantener un aparato de Estado con base en el petróleo como única fuerza, no diversificar las fuerzas productivas, y obviamente cuando se te acaba lo único que te produce la entrada de divisas en Venezuela, y que también se utiliza para hacer populismo, cuando ves que se te presentan una cantidad de condiciones y de contradicciones en la sociedad, no tienes otra cosa más que reprimir y torturar, como se ha venido haciendo como garantía de mantenerse en el poder. Y realmente el petróleo, cuando se analiza de forma científica, objetivamente, o sea, más allá de un debate apasionado, ha sido la base del despotismo, en este caso en Venezuela. Y para responder exactamente a lo que me preguntaste, pues en este caso nosotros consideramos que este régimen simplemente llegó con un discurso antiimperialista de Estados Unidos, pero se hizo dependiente del imperialismo chino y ruso. Es un gobierno que acabó con las contrataciones colectivas de los trabajadores, acabó con la educación, acabó con la salud, acabó con todos los derechos, en este caso de los ciudadanos. Utilizó fue el populismo para mantenerse en el poder y la creación del pranato, del lumpen, sí, lo cual no tiene que ver nada con la construcción del socialismo, que es el desarrollo de las fuerzas productivas, y más bien entregó nuestro país a un comercio exterior y a una división internacional del trabajo, y a lo que demanda precisamente que cuando el liberalismo y el proteccionismo es algo que utilizan a conveniencia de las potencias imperialistas. Cuando eres competitivo te afianza al favor del liberalismo, pero cuando eres débil te afianza al favor del proteccionismo. Estados Unidos, el liberalismo del mundo, ahorita está protegiendo su industria, y China ahora dice que es liberalismo por poner sus productos en otros mercados. Entonces, obviamente, por eso nosotros hablamos de que Venezuela se entregó y ha afianzado mucho más, en este caso, el liberalismo. Sí, ahora Bárbara de Jesús, coordinadora de comunicaciones de Vente Joven, miembro de CEDICE, ¿tú estás de acuerdo con esto que plantea? Bueno, hay como varias ideas, ¿no? Uno, el tema de la permanencia del chavismo como fuerza política. Yo creo que es importante poner, por ejemplo, el caso de Argentina y lo que está pasando ahorita con Macri. Creo que en parte también ese gradualismo favoreció el tema del retorno posible ahorita de Cristina Kirchner, y el tema del socialismo y el liberalismo, ¿no? Y el proteccionismo. ¿Qué opinas tú al respecto? Más o menos, ¿qué tienes que decir? Ok, gracias primero que nada, Claudia, por invitarme a tu programa. Sabes que tenía ganas de venir desde que lo iniciaste. Y bueno, justamente son los dos puntos que quería tocar. Hay que partir de la base de que el chavismo, como lo está concebido ahorita, no es un partido político, es una organización criminal. El chavismo es una organización criminal. Vamos a permitir a una organización criminal lanzarse a unas posibles elecciones. ¿Qué somos entonces? Si el chavismo quiere competir este es mi punto de vista muy personal, si el chavismo más adelante quiere competir en unas elecciones, que primero se depuren, que saquen a todos los criminales, y luego, bueno, okay, que se lancen unas elecciones, que compitan abiertamente en unas elecciones. Pero yo creo que aceptar a un chavismo como está concebido ahorita, en o sea, que se lancen a cualquier tipo de cargo público, es una locura. Y la sociedad seríamos cómplices de aceptar eso. Y con respecto al tema del socialismo, yo creo que en Venezuela nunca hemos tenido un gobierno que realmente abogue por el liberalismo. Nosotros venimos de 40 años de socialismo light, por decirlo así, de una socialdemocracia, medio ahí con bastante intervención estatal en la economía. Quizás no con las regulaciones que tiene hoy el chavismo, que es un socialismo carnívoro, pero lo que ha habido en Venezuela siempre ha sido
socialismo, que se ha implementado el liberalismo o el capitalismo de cierta forma en Venezuela, realmente nunca sucedió. O sea, ¿tú crees que hace falta darle una oportunidad a algo realmente Claro, liberal claro. para intentar ver si funciona o no? Claro. Aunque hay ejemplos, Además que, ¿no? Ajá. además que tenemos, o sea, vamos a hacer lo que ha funcionado en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, lo que ha funcionado para crear riquezas y para sacar a los países y a las personas de las pobrezas ha sido el liberalismo, ha sido el capitalismo. Entonces, ¿por qué no intentarlo? O sea, ¿por qué nos vamos a cerrar y vamos a seguir? No, bueno, pero es que no podemos hacerlo porque es que necesitamos intervenir en esto porque los precios no pueden aumentar. Yo creo que hay que tener en cuenta que el capitalismo es el único sistema que permite hacer que la gente salga de la pobreza. Sí, tenemos también a Luis Salazar, es dirigente de Voluntad Popular, abogado y director de Comunicación Política y Ciudadana en Mediática Venezuela. ¿Qué opinas tú al respecto? En el artículo que me desglosaron acá, hablas de Nicolás Maduro y su símbolo de poder, pero hablabas de que de alguna manera hicieron que todos nos uniformáramos de gris, y no por la ropa, sino porque seguimos viviendo los mismos problemas de un país en guerra. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, obviamente esto lo escribiste tú, pero ¿qué opinas tú en función no solamente de esto que comentas en tu artículo, sino precisamente del debate que se está dando entre Zairán y Bárbara acerca de la presencia del chavismo como fuerza política, si lo consideras así, y la idea que se propone, si es liberalismo o capitalismo, o qué crees tú? Bueno, primero, muchas gracias, Claudia, por la invitación al programa. De verdad, un placer estar aquí también, tanto contigo como con estos excelentes compañeros en el quehacer político. Y bueno, respecto a lo que me vienes preguntando, en el artículo, que de hecho se llama La Venezuela de Orwell, Sí, de 1984 a 2019. Ahí precisamente en ese extracto que tú estás sacando, sí, obviamente estoy pensando o se intenta explicar específicamente que ahorita en Venezuela estamos cruzando una etapa que precisamente va de acuerdo con ciertas situaciones que se dan en países en guerra, y esto no es más que otro guión que se ha venido repitiendo desde el siglo XX para acá. Tenemos el ejemplo del bolchevismo en Rusia, así como tenemos también el ejemplo franquista en España, también a Mussolini, a Fidel Castro y a muchos otros dictadores alrededor de la humanidad que han hecho exactamente el mismo guión. Estamos hablando de hegemonía comunicacional, estamos hablando de monopolizar el sistema productivo del país, y estamos hablando precisamente de reprimir cualquier diferencia que tenga cualquier ciudadano respecto a lo que hace. Pero ahí lo curioso, Claudia, es que nos ponemos a ver y sinceramente creo que la política, como ciencia social que es, debe evolucionar constantemente. Y a mí, sinceramente, ya me está pareciendo muy repetitivo, o de hecho muy estancado, el tema de que en pleno año 2019, luego de haber visto todo lo que ha dejado una idea de separar el tema de las ideologías, ha hecho bastante daño y se sigue repitiendo. De hecho, estamos ante un paradigma bastante antiguo. El tema de simplemente polarizarnos hacia una izquierda o hacia una derecha, hacia un socialismo o hacia un liberalismo, ya tiene demasiado tiempo en boga. Y viene siendo como que momento de ser sinceros con nosotros mismos y admitir que tanto una ideología como la otra pueden presentar un punto de equilibrio excelente, tanto para quienes están gobernando como para quienes son gobernados. ¿Tú crees que se haga una mezcla o qué proponen ustedes? Bueno, fíjate, de hecho, yo particularmente creo mucho en el socioliberalismo. O también pudiéramos llamarlo de alguna forma progresismo, centro, o como otro nombre quieran llamarlo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nosotros creemos desde Voluntad Popular? Sencillo, que las libertades individuales no deben ser sacrificadas para luchar contra las desigualdades que existen en el país. Es decir, creemos precisamente en que ambos modelos pueden funcionarse. Creemos en un libre mercado, creemos en el capital, sin embargo, también creemos en aquella premisa que dice que el Estado o el gobierno debe asistir, exacto, debe participar activamente. ¿Cómo? Disculpa. Asistencialismo. No lo llamaría asistencialismo, nada más diría como el tema de el Estado como interventor en ciertos aspectos netamente necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Economía en qué más? A mí me gustaría saber cuáles son esos aspectos. Economía en educación.
De hecho, yo creo mucho en que sea transporte, educación y salud. Ok, gracias. Ya tenemos que ir cerrando este bloque, pero quería dejar la pregunta para Elías a propósito de lo que planteaba. Si tú crees que esto es posible de alguna manera agarrar cosas de ambos modelos y plantear un sistema que desde las libertades individuales, o sea, sin sacrificar las libertades individuales, permita ayudar a los ciudadanos en función de una asistencia social. Si tú crees que eso es viable, me lo vas a responder al regreso, y que vamos a tener más tiempo y vamos a poder hablar mejor. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos de vuelta Contigo, liberalmente. Ajá, ya estamos al aire. ¿Qué pasa? Vamos a poner orden aquí. Miren, y bueno, le dejamos al aire una pregunta a Elías Tobar, que es parte de Vente Joven Carabobo. Creo que ya los he presentado a todos. Tiene que ver con lo que proponía Luis, que es de voluntad popular, que tiene que ver con la asistencia necesaria sin sacrificar las libertades individuales, es decir, tomar lo mejor del liberalismo y del socialismo, superar el debate de izquierda-derecha y avanzar en ese sentido. ¿Qué opinas tú al respecto? Ok, bueno, primero muchísimas gracias, Claudia, y amigos que me acompañan aquí. Son varias cosas, ¿no? Pero voy a comenzar justamente por la pregunta y con el tema que plantea Luis, de si es posible o no mezclar el socialismo con el liberalismo y que salga algo mejor. La verdad es que yo considero que no. Simplemente no puedes combinar agua potable con veneno, porque entonces, así sea una gota, toda el agua va a estar contaminada. Y si te la tomas, te mueres. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Él hablaba un poco acerca del socioliberalismo y tal, y la verdad es que en la mayoría de los partidos liberales actualmente del mundo se declaran socioliberales, por lo que el socioliberalismo es realmente una escuela liberal. Lo que pasa es que ellos tratan de adaptarse un poco y es perfectamente comprensible, porque para garantizar libertad a veces necesitas ciertos mínimos vitales y a veces necesitas, por ejemplo, a una sociedad que sea lo suficientemente educada como para que entienda la responsabilidad que tiene. Y para eso, entonces, hay que tener un sistema que garantice educación para la mayor parte de la población o la totalidad de la población. Entonces, en eso podemos acordar, pero eso no es bajo ningún concepto una mezcla entre el socialismo y el liberalismo. Es simplemente un liberalismo que se ha dado cuenta que hacen falta cosas porque la gente no puede pensar en hacer política cuando está pasando hambre. Entonces, no es que lo vamos a ayudar, no es que le vamos a entregar una comida o un pote de leche o lo que fuera, sino que encontrar la manera de proporcionarle a la gente las herramientas, no desde el Estado, sino que desde la propia sociedad ellos hagan las tareas que deben hacer para producir lo necesario y empoderarse. Que esa es la función vital del liberalismo. ¿Qué nos une a todos los liberales? Los límites al poder. Y yo creo que eso es básico. Todos los liberales decimos que el Estado no se meta en nuestros asuntos, pero no solamente eso. Y por eso es que quiero atacar también el tema del socialismo y tal. A ver, siempre cuando uno escucha a un socialista, siempre habla de la oligarquía, los empresarios y tal, esa gente explotadora. Sí. Esa gente explotadora, esa gente no es liberal. Esa gente explotadora acumula y concentra poder, porque son monopolistas y tal. Contra esa gente también luchamos, los liberales. Los liberales no estamos a favor de la empresa, pero estamos a favor de la competencia. Y la competencia genera efectividad,
genera eficiencia y genera también riqueza y saca a la gente de la pobreza. Yo le puedo hacer una pregunta Claro, para que lo diga ahí? por supuesto. O sea, ¿cómo explicas la crisis del 29 y la no intervención del Estado y cómo a través de eso, de precisamente la crisis que no se generó, la crisis que se generó por la no intervención del Estado, etcétera, la crisis mundial, y luego se propuso el estado de bienestar y en este caso el keynesianismo, y en muchos lugares donde en este caso el liberalismo no ha significado precisamente la disminución de las brechas sociales, ni acabar en este caso con la pobreza, o si en este caso tú justificas la pobreza como algo que no se puede acabar y que siempre debe existir. Ok, ya va, porque son varias cosas que hay que comentar aquí. Bueno, responde que tenemos poco tiempo. Ok, Responde. pero creo que voy a comentar por esta última que ¿cómo fue que dijiste? Que la pobreza es algo que no se puede extinguir. Exacto. Ok, la pobreza es el estado natural de las personas. Todos nacemos pobres, nacemos sin absolutamente nada. Cuando nacemos no tenemos nada encima, somos pobres. Ahora, es nuestro trabajo, pero no nuestro trabajo en el sentido marxista del término, sino lo que hacemos con nuestras facultades, con nuestras habilidades y lo que hace la sociedad en su conjunto, lo que desarrolla la riqueza. La pobreza no se va a acabar en el sentido... A ver, a la pobreza hay que atacarla, hay que desaparecerla en la medida de lo posible, pero la manera de hacerlo es generando riqueza. Y la manera de generar riqueza Y es una pregunta, tener ¿y cómo sociedades libres y cómo prósperas. generas riqueza en este caso si no proteges tu economía en un determinado momento, ¿verdad? Para que puedas tener el desarrollo de las fuerzas productivas, que en este caso, para no regalarle las cosas a la gente y no hacer populismo, tienes que tener una política social que se sustente en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y este régimen más bien eliminó el doble tributo. Es la constitución que más ventajas le da al capital extranjero. En el arco minero ya hay chinos, rusos, canadienses y de todas esas empresas porque ya hay inversión extranjera, ¿no? No es que no hay. ¿Tú quieres Y entonces, contestar? no, de una vez, para Sí, saber. sí, vamos a o sea, cerrar con esta pregunta para ir entonces con los ¿cómo temas hacer? puntuales. Porque eso me gustaría debatirlo y dar nuestras posturas. ¿Cómo hacer, verdad? Desde el liberalismo y precisamente para el desarrollo de las fuerzas productivas, para tener una política social que se sustente en el trabajo, si en un determinado momento tú no proteges tu producción nacional, porque obviamente, y esto va directo con la teoría del valor, es algo objetivo, es algo científico, comenzó por lo esbozó Adam Smith. El valor no Entonces, es objetivo. Exacto, lo esbozó Adam Smith, que descubrió la teoría del trabajo y la desarrolló Smith y después Marx, una cosa así. ¿Qué respondes rapidito, Elías, si no ese punto? Pero es que es el otro muchísima producto no información, es este debate me competitivo con el encanta. producto Ok, extranjero. fíjate, o sea, voy a tratar de desarrollar mi idea en este breve tiempo. Sí, para o sea, avanzar. básicamente, a ver, es comprensible que cuando nuestro aparato productivo está tan deprimido, bueno, sea necesario tratar de impulsarlo un poco, pero realmente nuestro objetivo no es que haya más empresas y que esas sean productivas, nuestro objetivo es que haya eficiencia y riqueza en la sociedad, y para eso la única opción es la libertad de la competencia, que va a generar eficiencia de mercado, y la eficiencia de mercado genera riqueza, la riqueza elimina la pobreza y puede llegar a disminuir las brechas en una sociedad. Lo que pasa es que a veces esos temas como que se obvian para no profundizar. Bueno, yo creo que ha sido interesante el debate y creo que corto el tiempo para este tema, pero también queríamos avanzar sobre otros y no quedarnos solamente en el tema económicos, porque en efecto ahorita, y voy contigo, Luis Salazar, dirigente de Voluntad Popular, que tiene lo del chavismo también, lo del chavismo, eso lo podemos dejar en el cierre, pero ajá, Luis, a propósito de otro debate que se genera ahorita, es diálogo o no, Barbados o no. ¿Qué opinas tú al respecto? Si crees, en función precisamente de ese socialismo que tú describes en tu artículo de Orwell, si en efecto hay que dialogar con un régimen que se denomina criminal y la posición sobre el 187, y si tú crees que hay que avanzar en ese sentido. Correcto, Claudia. Bueno, respecto al tema de las negociaciones, respecto al tema de todo lo que está sucediendo a nivel internacional para la situación en Venezuela, mi respuesta siempre ha sido la misma al respecto. ¿Qué sucede? Nosotros ahorita estamos formando parte del llamado TIAR, se me olvidaron ahorita las siglas, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Ok? Hay muchas opiniones por las redes sociales y por la gente en general que comentan que el TIAR debe ser activado de una vez, que el TIAR tiene que ser ya, que Juan Guaidó como presidente encargado tiene que mandarlo a pedir inmediatamente. O sea, estamos hablando de un discurso de inmediatismo que se ha visto muy calado. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que creo yo? Y esto te lo digo netamente como abogado.
que absolutamente todo lo que está sucediendo ahorita en Venezuela configura lo que está establecido dentro del tratado. ¿Por qué? Entre los primeros artículos del TIAR se sostiene que como primera instancia siempre se deben agotar los canales diplomáticos, administrativos y además, ¿cómo es que se llama esto? Se me olvidó la palabra, disculpen. Para poder solucionar los conflictos tanto internos como externos de un país. ¿Tú crees que esto es progresivo y que en efecto hay que pasar por todo esto que estamos pasando antes de tomar otras decisiones? Por supuesto, siempre tiene que ser así. Sin embargo, bueno, yo en esto quería contrastar con Bárbara. En el acuerdo para la transición, los objetivos que incluso tu partido aprobaron en la Asamblea Nacional está la liberación del régimen dictatorial que ocurrirá con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros. ¿Cómo se come eso del cese de la usurpación desde tu punto de vista y si tú crees que en efecto hay que pasar por este progresivo avance que refiere Luis en cuanto a la solución, ¿no? Yo creo que hay que pensar a dónde nos ha llevado este progresivo avance durante estos últimos 20 años. Hemos tenido avances progresivos una y otra vez. Si ya intentamos estas cosas que no funcionan, ¿por qué no hacemos y probamos con las cosas que sí funcionan, no? Tenemos lo que vimos esta mañana con las FARC, diciendo que van a volver a las armas. El presidente Iván Duque dice que muy posiblemente el video fue grabado aquí en Venezuela y para nadie es un secreto que las FARC hoy tienen a Venezuela como centro de operaciones. Entonces, realmente, un régimen que tiene ese espíritu criminal y que está protegiendo además criminales, narcotraficantes y guerrilleros, ¿ustedes creen que realmente va a salir progresivamente con, bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a poner estos puntos acá, creen realmente que va a salir de esa forma? Lo hemos intentado otras veces. ¿Y qué ha pasado? Lo único que han hecho es ganar tiempo. Y han incumplido los puntos del diálogo hasta con el Vaticano. ¿Por qué esta vez sí los cumplirían? ¿Qué tienen esta vez para perder o para ganar que sí van a cumplir unos puntos de diálogo o unos puntos que se puedan tratar? Sí, vamos con Elías y luego Zairán que habían intervenido, pero por preguntas. ¿Qué opinas tú, Elías? Sí, me encantaría tocar este punto porque... A ver, yo no estoy en contra per se de los procesos de negociación. Estamos bajo un régimen autoritario, de vocación totalitaria, de hecho, y para buscar una salida y una transición a esto es comprensible que haya un proceso de negociación. El tema es que Oslo no nos va a llevar a ningún lado, Barbados tampoco, que es el mismo proceso. ¿Y por qué, Claudia y amigos? Hay varios factores. El primero es que para que estos diálogos tradicionales surtan efecto, la clase dirigente tiene que representar al ala moderada de la élite. ¿Y es que acaso los hermanos Rodríguez, que son los que van en representación del chavismo, son acaso de ellos parte de la élite moderada del chavismo? Sí, aquellos que han dicho que la revolución es su venganza personal, por favor. No van a soltar la venganza personal. El otro punto, rápido, es, siempre... Estos procesos de negociación y de diálogo y tal ocurren luego de un momento álgido de la oposición, pero cuando ya vienen caídas. Y es verdad, hay que reconocer la realidad. Este año comenzamos con mucha fuerza y actualmente el empuje que teníamos al principio ha mermado. ¿Tú qué crees, Zairán? ¿Aún podemos recuperar el momentum? ¿Está bien lo que se avanza en ese sentido? ¿O cuál crees tú que es la propuesta, al menos desde Bandera Roja, lo que ustedes proponen? ¿Seguimos con el diálogo? ¿Estás de acuerdo o no? Mira, yo creo que la cuestión del diálogo no es una cuestión si vamos al diálogo o no. Yo creo que la cuestión del diálogo es algo de fuerza. Y obviamente si tú vas a un diálogo tienes que tener la fuerza en este caso para ir a negociar. Y el error en este caso que se ha cometido acá, que considero yo durante los últimos años, es que cuando vas a un diálogo paras la calle. Entonces no tiene ningún sentido porque no tienes fuerza para negociar. Al final la política es una cuestión de fuerza. Y yo creo que y con esto de la fuerza hoy, acá en Venezuela, se trata de, mira, sea intervención extranjera, sea que los militares se levanten, sea que lo que sea, hay que construir una fuerza social en la calle que sea capaz de lograr el cambio político, que es que nos vamos a sentar, vamos a esperar que lleguen los marines, pues, y mientras tanto me dedico a, no sé, a pintarme las uñas. No, o sea, se trata de construir, y para eso, y ahí voy precisamente que lo quiero conectar con el debate de las ideologías, hay que labrar una amplia unidad. No hay ideología sola, ni sector solo, ni partido solo que sea capaz de salir de la dictadura. ¿Qué debe tener esa unidad para ti? ¿Qué debe tener como ingredientes básicos?
Mira, primero deben estar presentes todas las fuerzas sociales, todos los partidos políticos, debe haber una dirección política que sea capaz de conjugar todas las formas de lucha necesarias para salir del régimen. Y, por supuesto, deben plantearse las condiciones de la fuerza que te permiten a ti ligar diferentes estrategias para tú lograr el cambio político. No es solamente una ni solamente la otra, es ligar factores, no es solamente ni el G4, ni solamente Soy Venezuela o solamente los partidos que mal llamados minoritarios. Tiene que ser realmente una amplia unidad donde estén todas las fuerzas sociales, en este caso de Venezuela, y con una dirección política correcta, que esté aquí en Venezuela. Una dirección política que esté aquí y que realmente permita lograr el cambio político para salir del régimen. Este es un pueblo que, mira, tiene una experiencia de lucha muy grande y realmente el pueblo lo ha demostrado. El 30 de abril hubo un pueblo en Venezuela que salió y estaba dispuesto a labrar las luchas necesarias. Hubo miles de asambleas. El problema es que las asambleas no pueden seguir siendo mitin político. Las asambleas no pueden seguir siendo una foto de Instagram donde hablan 10 diputados y ya, sino que deben ser espacios para labrar una verdadera democracia popular donde la gente sea parte del cambio que hay que labrar, en este caso en Venezuela. Ya tú tuviste una posición también con el tema de la intervención y eso, pero ¿estás de acuerdo con el 187? ¿No? ¿Crees que es un mecanismo que no hace falta en estos momentos? ¿O cuál sería, además de la unidad y eso que perfilas como una unidad necesaria para lograr el cese de la usurpación? Si crees en el cese de la usurpación, ¿no? Por supuesto, yo creo que en este caso para nosotros no podemos ir a unas elecciones con Maduro. Tiene que haber un cese de la usurpación porque obviamente nos estaríamos enfrentando con un ventajismo electoral, las cajas clave, el uso de las instituciones del Estado, entre otras cosas, para unas elecciones. Y reitero, la cuestión es que obviamente la cooperación y la ayuda internacional es necesaria, pero ningún país te va a intervenir acá si tú no haces nada. O sea, eso es lo que quiero decir. Aquí hay que labrar una fuerza en Venezuela para lograr el cambio político, porque aquí la gente cree que no, que es bueno que nos intervengan y listo. Y nosotros no hacemos más nada. Hay que construir una fuerza en Venezuela, en este caso, capaz de lograr el cambio político. Y lo de ir al diálogo, no, a veces queda en una discusión bizantina, pero es la fuerza que tú tengas para ir, en este caso, al diálogo para que te pueda dar resultados. Bueno, yo creo que ahí hay una coincidencia, ¿no? O sea, creo que nadie ha planteado que los venezolanos no lideren este proceso. Y ahí quería cerrar para volver al siguiente bloque. De hecho, la propuesta de Vente es también precisamente organizar una coalición liberadora que lideren los venezolanos, por supuesto, obviamente con los aliados internacionales que permitan avanzar precisamente en esa fuerza que se ha perdido precisamente por el desvío en las políticas que se han tomado, sea diálogo, sea negociaciones, sea acuerdos que por supuesto postergan esta salida, ¿no? Pero al regreso, y esto vamos a hacer una extensión en este programa porque está muy bueno, vamos a regresar con el debate y para ir cerrando con las propuestas desde cada uno de sus partidos en función precisamente no solamente del cese de la usurpación, sino de la reconstrucción del país, porque creo que a veces nos quedamos también con el tema de salir del régimen, pero ¿qué viene después? ¿Estamos listos para eso? ¿Qué proponemos y hacia dónde vamos? Ya regresamos Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde,
por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta ya en el último bloque de Contigo Liberalmente. Me ha encantado esta discusión de hoy. Hablábamos precisamente de replicar esto fuera de la radio, hace falta. Y quería cerrar precisamente, vamos a empezar con Luis de Voluntad Popular, con tu propuesta o la propuesta que tú crees tiene tu partido para el país post-chavismo, post-cese de la usurpación. No nos quedemos en el cese de la usurpación. ¿Qué viene después? Sí, por supuesto. Y bueno, después del chavismo, después de que se termine todo esto, de hecho nosotros tenemos toda una propuesta programática que, bueno, de hecho mucha de esa propuesta va formando parte de lo que hoy se conoce como Plan País, que ya se ha abierto o ya se ha explicado abiertamente. Y bueno, ahí estamos hablando también de muchas propuestas, sobre todo para el tema económico. Tenemos algo llamado Venezuela Energética, que es la propuesta petrolera de Voluntad Popular para Sí, correcto. Él es quien está llevando ese tema. Y bueno, más o menos, o sea, tenemos un camino ya definido. Solamente hace falta que cese la usurpación, regrese la democracia como se debe al país y vamos a irnos hacia adelante en cuanto a eso, en materia petrolera, educativa, de salud, con, por supuesto, mucha intervención de los profesionales en cada una de las áreas con los que contamos para tal efecto. Muchísimas gracias, Luis. Si quieres vamos con Bárbara, luego con Zairán. ¿Qué proponen desde Vente o desde tu visión para el día después? Yo creo que hay que pensar, o justamente en el día después, en lo que te estaba diciendo, en lo que ha funcionado y en el tiempo en el que hay que aplicar lo que ha funcionado. Tenemos el caso de lo que pasó en Argentina. Macri vino de una era socialista y en lugar de aplicar medidas de shock decidió irse por un gradualismo. Vemos lo que pasó, en lugar de bajar a los niveles que tenía que bajar la inflación, fue todo lo contrario y le volvió a abrir las puertas, políticamente fue muy tonto Macri, le volvió a abrir las puertas a la izquierda. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso, tenemos que tomar las medidas que funcionan, tenemos que abrir el mercado, tenemos que privatizar empresas, tenemos que hacer una especie de solidaridad social y no de subvenciones, como lo que hemos venido. Ni obligatorio, ¿no? Exacto, no tiene que ser unas imposiciones obligatorias. Tenemos que acabar con estos planes sociales que lo que en realidad han hecho es desangrar al país. Y desde eso es lo que proponemos desde Vente Venezuela, una apertura al libre mercado. Gracias. Zairán, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y sí, en efecto, ¿cuál es la propuesta de Bandera Roja en ese sentido? ¿Cómo ves el país? Es un país de trabajo, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. El socialismo principalmente te dice que es una sociedad de trabajadores y eso de querer identificar el socialismo con el populismo es una tergiversación que ha querido implantar este régimen, ¿no? Principalmente acabar con el rentismo en Venezuela. El rentismo y vivir de lo que impone el comercio exterior y la división internacional de trabajo que te obliga a ser un país productor de materias primas, el petróleo y en este caso ahora petrolero extractivista con la minería, por supuesto es lo que nos ha conllevado a esto. Por eso, en primer lugar, para enumerar lo que es el programa de reconstrucción nacional del partido, es una nueva democracia que esté basada en la incorporación de las personas a la toma de decisiones, que no solamente sea ciudadano cuando se va a votar o cuando se va a una marcha, sino que el ciudadano realmente se empodere y a través de las asambleas de ciudadanos sea parte y garante de la toma de decisiones y que la democracia representativa sea un complemento. Y el sustento de una verdadera democracia solamente puede ser con una diversificación de las fuerzas productivas, acabando con el rentismo, con el petróleo como palanca del desarrollo nacional, donde tú simplemente puedas planificar en un primer momento importar bienes finales, importar maquinaria e industria pesada, mientras puedes comenzar a producirlas acá en este momento, donde en un primer término tú puedas sustituir y dejar de importar toda la cantidad de alimentos que fácilmente puedes hacer aquí en Venezuela y que durante un tiempo acá se realizaron, que puedas desarrollar todo
todo lo que tiene que ver con la agroindustria, que ha sido muy bien en Venezuela, rescatar la industria petrolera, rescatar la petroquímica, rescatar el sistema de electrificación en este caso del país y que pueda ser una base de un sustento para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria pesada. Además que esa cuestión de si es público o privatizar, y no, aquí PDVSA compitió siendo una de las mejores empresas a nivel mundial durante mucho tiempo y era del Estado. Que estos son unos corruptos y son unos mafiosos y son unos ladrones, eso es otra cosa. Y hay experiencias mundiales, incluso hasta en países como en Canadá, etcétera, de empresas del Estado que han funcionado en este caso muy bien. Y por supuesto que se acabe con años donde no se ha diversificado la fuerza productiva y por supuesto no se le puede dar, no hay una capacidad para emplear a toda la fuerza de trabajo y una política social que no sea de regalías, que no sea de dádiva, que no sea de mantener en este caso al que no trabaja, precisamente es de crear una sociedad, ¿verdad?, donde las personas puedan sustentar sus condiciones sociales con base en el empleo. Vamos a cerrar con Elías, bueno, no sé, privatizar o no, ¿qué propone Vente Venezuela para ya cerrar? Ok, fíjate, lo primero y principal es reinstitucionalizar a la República. O sea, porque nada de lo que estemos hablando va a poder funcionar si no existe de nuevo un Estado. Porque siempre nos dicen a los liberales, no, ustedes el Estado mínimo, no sé qué. Sí, muchas veces defendemos el Estado mínimo, pero en este país donde el Estado ha claudicado frente a un conjunto de mafias en diversos lugares, donde incluso territorio, parte de nuestro territorio está cedido a estas bandas, hace falta que el Estado se recomponga y se reinstitucionalice. Una vez hecho eso, hay que avanzar en nuevas medidas. Hay que sí impulsar la libertad de mercado y eso pasa por privatizar. Eso pasa por privatizar muchas de las empresas del Estado porque básicamente no es una función del Estado el ser empresario. Esa es una función de los individuos, de las personas y de la sociedad civil. Luego, acompañando a la libertad, la solidaridad. Porque es necesaria una fuerte y cohesionada sociedad para poder mantener dicha libertad. Y bueno, quiero cerrar diciendo que tenemos una oportunidad de oro después de tanta destrucción que lo ha provocado el socialismo light o vegetariano y el socialismo carnívoro de estos 20 años. Tenemos una oportunidad de oro para reinstitucionalizar, recuperar a Venezuela, incluso más que recuperar a Venezuela, construir una nueva Venezuela, construir una Venezuela rica de verdad. Gracias, Elías. Bueno, era el cierre de estas intervenciones que me ha encantado el día de hoy. Gracias, Zairán. Gracias, Luis, de Voluntad Popular. Zairán, de Banderas Rojas. Gracias, Elías. Bárbara, de Jesús, de Vente. Y creo que hay coincidencia. No solamente tenemos una gran oportunidad, sino tenemos precisamente espacios y la necesidad de debatir y llevar esto fuera de no solo de estas cabinas, sino a distintos espacios para encontrar puntos de coincidencia y conformar esa gran unidad de la que habla Zairán y que en efecto nosotros creemos que también es necesaria. Una unidad de objetivos que nos permita avanzar y que nos permita construir con nuestras diferencias ese país que nosotros soñamos que sin duda es en libertad. Y en eso estamos de acuerdo todos. Creo que ninguno de nosotros ha vivido la libertad. Yo me incluyo, yo tengo 27 años y creo que ninguno ha vivido la libertad real, ¿no? Y la añoramos, la trabajamos y todos los días la construimos. Y eso se hace gracias precisamente al esfuerzo de cada uno de ustedes desde sus espacios y por eso les agradezco por estar el día de hoy. Espero que nos veamos entonces el próximo jueves en Contigo Liberalmente para otra edición y otra discusión precisamente sobre las ideas que funcionan y las que no funcionan. Nos vemos el próximo jueves. Clau. Muchas gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.